Buenas tardes a todos nuevamente. Entonces, vamos a hablar acerca de lo que es el nombre de los fármacos, origen, naturaleza de los fármacos. Esto quiere decir cómo los fármacos van originándose, de qué elementos de la naturaleza van saliendo estos fármacos. Generalmente pueden ser de, por ejemplo, plantas, todo aquello, pero vamos a ver más que todo también lo que es la parte de cómo se nombran los determinados fármacos. Entonces, vamos a ver que pueden tener hasta 3 nombres los fármacos, y estos 3 nombres pueden utilizarse de forma indistinta, pero más que todo hay uno que es el más importante, porque con ese nombre lo vamos a ir encontrando en varias partes, en lo que es, pueden ser en un país, en varios países. Entonces, este nombre es el nombre genérico. Muy bien, vamos viendo entonces cuál es la característica de los nombres. Para empezar, entonces, los medicamentos o los fármacos tienen un nombre que es llamado el nombre farmacológico o nombre químico. Este nombre farmacológico o nombre químico se utiliza más que todo en los lugares donde se fabrica, es decir, en los lugares donde se manufactura el medicamento. Esto quiere decir que, por ejemplo, en las fábricas, en los laboratorios, INTI, Lafar, COFAR, entonces en estos lugares se van fabricando, pero no lo llaman como paracetamol el medicamento, sino lo llaman como N-acetilparaminofenol, o también otro nombre que se da químico es el paracetilaminofenol. Este nombre, al ser un poco más largo y es más complejo, no se lo utiliza normalmente ya en las farmacias o para su compra, debido a que generaría mucha confusión. Para reemplazar esto, entonces, los medicamentos también reciben el llamado nombre genérico. Este nombre genérico es el nombre oficial de un determinado fármaco, es decir, es el nombre con el cual se lo conoce y se lo encuentra en los textos en todo el mundo. Entonces, es el nombre genérico y es el más importante que tiene un determinado medicamento. Este nombre genérico se va a encontrar en la denominación común internacional, es decir, en la gran lista que se tiene de los fármacos, principios activos, medicamentos de todo el mundo. El nombre genérico es el que se encuentra escrito o con el cual se reconoce a un medicamento. A su vez, este nombre genérico es un nombre sencillo, es un nombre conciso, no es tan largo como el anterior. Y además este nombre está aprobado por la Organización Mundial de la Salud, es decir, el ente que regula todo lo que es los servicios de salud y también genera lo que son programas para lo que es la atención de los pacientes. Ahora, este nombre genérico también tiene una característica, es independiente a lo que es el fabricante. ¿Qué quiere decir esto? Que puede ser un laboratorio que fabrique el medicamento, pero no le va a cambiar el nombre. Entonces, este nombre siempre va a permanecer, pese a que lo fabrique un laboratorio, un país o otro tipo de industria, no le va a poder cambiar el nombre. El genérico es el nombre que permanece siempre para un determinado principio activo o fármaco. Y también este nombre, el nombre genérico, es el que se utiliza en la literatura científica, es decir, en los textos, libros, ahí vamos a encontrar con el nombre genérico. También es el nombre con el cual se encuentran los artículos, en las investigaciones, en todo lo que es la parte de la literatura científica, es el nombre genérico el que va a prevalecer. En el caso del paracetamol tenemos un caso interesante. El nombre genérico del paracetamol es acetaminofén, pero se ha ido utilizando ya hace varios años el otro nombre que es paracetamol. Entonces, eso ha hecho que paracetamol también quede como nombre genérico, pese a que acetaminofén era el nombre genérico inicial del paracetamol. Un concepto también que va muy en relación con lo que son los nombres es el concepto de medicamentos esenciales. Estos medicamentos esenciales nos indica son los medicamentos suficientes para curar las enfermedades más comunes en un determinado país o región. ¿Esto qué quiere decir? Que en un país o en una región, en un laboratorio, o perdón, en un país principalmente, hay muchas enfermedades que son comunes. Entonces, esto hace que exista una lista y esta lista está en los vademecums de cada país.
y la lista de medicamentos que sirven para esas enfermedades frecuentes en ese país reciben el nombre de medicamentos esenciales. Y llegamos al tercer nombre. El tercer nombre con el cual se puede reconocer un medicamento es el nombre comercial. Entonces, este nombre comercial es dado no por lo que es la denominación común internacional o por la estructura química, sino es un nombre, podríamos decir, lo que se inventan y de forma arbitraria lo colocan las industrias farmacéuticas. Entonces, para un laboratorio, una fábrica de medicamentos, para que su medicamento fabricado sobresalga sobre el resto de medicamentos, entonces le pone un nombre, generalmente es un nombre que lleva parte de lo que es el nombre de la industria o del laboratorio farmacéutico. Entonces, a su vez, identifica al laboratorio que lo fabrica y de esta manera puede vender su medicamento en mayor cantidad que los medicamentos genéricos. Ejemplo de esto, tenemos un medicamento cuyo nombre genérico es paracetamol. ¿Listo? Pero esta empresa, Biomep, que está ahí su nombrecito, lo pone como nombre comercial Quitadol. Entonces, ese es un nombre comercial. No lo vamos a encontrar en muchos lugares porque solamente se encuentra en lugares donde vende su producto esta empresa. Ejemplo de otros nombres de tipo comercial tenemos el Termovit, Proctopirina, Quitadol. Entonces, todos estos son nombres comerciales. Y un dato que se tiene justamente de esto es esta letra que se encuentra ahí, la letra R. Entonces, esta letra R nos indica que son nombres registrados. Esto quiere decir que pertenecen a la empresa o a la fábrica que ha producido ese medicamento, ¿no? Entonces, no se pueden utilizar libremente. Esto es una desventaja porque cuando una persona busca un medicamento por su nombre comercial, puede ser que no lo encuentre. Va a ir a una farmacia y le va a decir, no, no tengo ese medicamento. Pero si empleara el nombre genérico, sí lo va a encontrar, porque ese nombre genérico es conocido aquí, en la China, en Rusia, en Estados Unidos, en todas partes. El nombre genérico es común en todo el mundo. Pero los nombres comerciales solamente se lo conocen en una región donde se fabrica el medicamento. Esto entonces puede generar confusiones, ¿no? Tenemos tres nombres con los cuales se puede identificar el químico, el genérico y el comercial. De estos tres, el más importante es el genérico, porque es el nombre común con el que podemos encontrar en cualquier farmacia, en cualquier lugar, región, para poder comprar el medicamento. Ahora, muchas veces los nombres de los medicamentos son muy parecidos, especialmente cuando son nombres comerciales, y esto puede dar lugar a lo que son las confusiones. Por ejemplo, tenemos aquí un medicamento que es el Platinol, cuyo nombre genérico sería cisplatino. Y tenemos otro medicamento que es llamado el Paraplatin, que es también un nombre comercial, y cuyo nombre genérico sería carboplatino. Estos dos medicamentos tienen, digamos, vidas distintas, son para las neoplasias y pueden confundirse platinol con paraplatin, ¿no? Entonces son muy parecidos. Y una persona, un paciente puede ir y pregunta, ¿no? ¿Tiene platinol? La farmacia le dice, no, no tengo, tengo paraplatin. Y como suena muy parecido el nombre, el paciente puede comprar el otro medicamento. Y esto puede ocasionar reacciones adversas o simplemente no funcionar o no aliviar o no curar la enfermedad que tiene el paciente. Entonces, para evitar estas confusiones, se debe recomendar muy bien al paciente que compre con el nombre exactamente con el que se ha indicado, ¿no? Y mejor si se utilizan nombres genéricos. Entonces, en los nombres genéricos no se puede presentar estos errores y tienen que ser exactamente iguales. Pero en los nombres comerciales hay muchos y estos, algunos son parecidos y pueden generar confusión. Una confusión también que se puede tener en algunos casos es este medicamento, el clotrimazol, con lo que es el cotrimoxazol. Entonces son medicamentos que tienen una escritura muy parecida y su pronunciación también es muy parecida. El primero, el clotrimazol, es un antimicótico y el segundo, el cotrimoxazol, es un antiinfeccioso. Si una persona tiene, por ejemplo, una infección por hongos, entonces va a la farmacia y le dicen, no tenemos clotrimazol, pero tenemos cotrimoxazol. El paciente puede querer comprar el cotrimoxazol, pero no va a tener el mismo efecto.
No, no es más, el cotrimoxazol no le va a hacer ni cosquillas a la infección micótica. Por tanto, sí o sí tiene que conseguir o comprar lo que es el clotrimazol. Por eso es importante entonces recomendar al paciente, no buscar siempre el medicamento con el mismo nombre y ponerle nombre genérico para que no tenga problemas al encontrar la medicación. Y también nosotros escribir correctamente para no generar este tipo de confusiones. Debido a que las industrias farmacéuticas han inundado básicamente los mercados de muchos medicamentos, entonces siempre hay la tendencia y el paciente mismo exige muchas veces que se le dé un medicamento, aunque no requiera una medicación. Esto hace que los pacientes estén sometidos, ¿no?, a cargas de varios medicamentos, entonces le esté administrando. Y esto no es positivo porque los medicamentos tienen efectos secundarios, no son totalmente inocuos y puede ocasionar efectos adversos secundarios en lo que es el paciente. Por tanto, existe un término que es el uso racional de medicamentos. Quiere decir que se debe aplicar un conjunto de conocimientos para poder seleccionar. Esto es importante, seleccionar un medicamento para un paciente. Entonces, no se le puede dar todos los medicamentos. Digamos, un paciente tiene fiebre, no se puede dar todos los antipiréticos porque se va a intoxicar. Entonces, tenemos que seleccionar de acuerdo a las características del paciente un medicamento. Y esto para evitar justamente lo que vemos en la imagen, ¿no? Que la venta de medicamentos sea básicamente como comprarse un refresco o unas golosinas, ¿no? Entonces, los medicamentos no son 100% inocuos. Tenemos que evitar que el paciente tenga, digamos, no sea como una especie de mercado donde pueda comprar todo tipo de medicamentos. Entonces, esto se debe restringir y simplemente seleccionar el adecuado, ¿no? Y también informar si no necesita medicación, que no hay un medicamento, digamos, que obligatoriamente se deba aplicar, sino con otro tipo de medidas se puede ya curar la dolencia del paciente. Muy bien, ahora tenemos aquí cómo seleccionar un determinado medicamento. Entonces, vayan revisando, léanlo, ¿no? Son 5 recomendaciones que nos da para seleccionar un medicamento. A ver, vamos a hacer una pequeña lectura. Muy bien, entonces, si lo han leído, eh, siempre nos indica primero la información adecuada. Entonces, dentro de esta materia tenemos que revisar lo que son los textos de farmacología y también tenemos que revisar lo que es la nueva información, que son los artículos. Esto para tener siempre la última información sobre lo que es el tratamiento con medicamentos y nuevos aspectos o nuevos efectos que puedan tener algunos medicamentos. Por ejemplo, hace tiempo se utilizaba la aspirina para lo que era el dolor, la inflamación, la fiebre, y era un buen medicamento. Lo malo era que generaba tenía una preponderancia a generar gastritis en los pacientes. Y en los niños podría generar el síndrome de Reye. Entonces, ya la aspirina no se ha utilizado más como analgésico, antipirético, analgésico. Entonces, se ha dejado de al lado o de lado lo que es el uso de este medicamento. Y lo ha reemplazado ya el paracetamol, el ibuprofeno. Ahora,
De la misma manera, entonces, pueden surgir más adelante información que nos indica que un medicamento ya no es necesario o un medicamento tiene un efecto secundario muy grave y no se recomienda utilizarlo. Entonces, tenemos que siempre informarnos. Luego lo recomienda el texto dar medicamentos acorde a la enfermedad o patología a la que se está tratando, ¿no? Entonces, no se puede dar medicamentos por si acaso, y no se da medicamentos para tratar una determinada dolencia o para aliviar un síntoma en específico. Luego nos indica comparar los medicamentos, es decir, siempre va a haber medicamentos que tienen el mismo efecto, ¿no? Dos antipiréticos, dos analgésicos, dos antiinfecciosos, y se debe escoger uno, ¿no? Entre los medicamentos que tenga mejores respuestas o mejores características en esta enfermedad o en la enfermedad que tiene el paciente. Luego nos indica los medicamentos deben ser en general monodrogas. No siempre se puede tener, digamos, dos, tres medicamentos. Entonces, mientras más medicamentos se administre a un paciente, existe mayor riesgo de aparición de efectos secundarios. Por tanto, va a tratarse siempre de usar solo un medicamento para una enfermedad y en casos muy especiales se puede usar dos medicamentos, ¿no? Ejemplo, en casos de dolor muy fuerte puede ser tramadol más paracetamol. Entonces, en casos muy específicos. Y emplear, esto también es muy importante, emplear la denominación común internacional, ¿no? Donde están los nombres genéricos de todos los medicamentos. Un término que también van a escuchar es los medicamentos huérfanos. Esto quiere decir que son medicamentos que sirven para el diagnóstico, la prevención, el tratamiento de enfermedades raras, es decir, enfermedades que no son muy comunes en un medio. Pueden ser algún tipo de cáncer muy raro, ¿no? O enfermedades congénitas o enfermedades muy especiales donde no existen muchos medicamentos. Entonces, es un poco más complicado encontrar el medicamento y por eso se denominan medicamentos huérfanos. Ahora, ¿cómo nosotros sabemos que un medicamento está legalmente establecido en un país, en una región para su venta? Entonces nos indica los medicamentos generalmente vienen en cajas, ¿no? A menos que nosotros lo compremos simplemente por dosis pequeñas, ¿no? Para dos o tres comprimidos. Entonces, y generalmente la dosis completa viene en una caja. Se debe fijar dentro de la caja lo que es la fecha de caducidad, que es bien importante. Los medicamentos también pueden perder sus propiedades farmacológicas con el tiempo. Entonces el fabricante pone una fecha de caducidad. Luego se debe ver el registro sanitario. Esto es importante porque los medicamentos que son importados llegan al país y son revisados por el Ministerio de Salud. Entonces, cuando ve que son inocuos y tienen el principio activo, se les da un registro sanitario y estos se colocan en lo que es el envase del medicamento. Luego se debe evitar consumir productos de laboratorios clandestinos, es decir, empresas que no tienen registro sanitario o que no se sabe realmente cómo están elaborando sus medicamentos. Entonces son laboratorios no autorizados porque puede ser que sus medicamentos no tengan principio activo. Entonces no va a ser ningún efecto beneficioso sobre los pacientes o la población. Ahora, ¿cuál es el objetivo de la farmacología? El objetivo va a ser siempre brindar el beneficio, ¿no? Y eso es importante, siempre se trata de dar un beneficio al paciente y esto de modo racional y estricto, que quiere decir, muchas veces puede ser medicamentos que tengan algún efecto secundario, por ejemplo, gastritis, pero siempre se va a tratar de dar el mayor beneficio al paciente y evitar los efectos secundarios. Estricto porque no se puede estar jugando con los medicamentos, es decir, no le podemos dar un medicamento para ver qué le pasa o qué no le pasa, sino tiene que ser para tratar una dolencia en específico. Tenemos aquí, por ejemplo, en el dibujito lo que es la caja de un medicamento, ¿no? Están las recomendaciones que siempre se da y dice fuera del alcance de los niños, la información de la conservación, la temperatura de conservación, ¿no? En este caso 30 grados, nos da una fecha de caducidad o vencimiento, ¿no? Entonces es importante revisarlo. El lote y el registro sanitario, que esto nos indica que tiene una importación legal. Bueno, los medicamentos que son producidos aquí en nuestro país también tienen un registro sanitario, los que se importan también. Y esto es importante porque quiere decir que han pasado lo que es la revisión del Ministerio de Salud y lo que son sus entidades respectivas para lo que es la aprobación de ese medicamento. Luego tenemos el nombre comercial o de marca.
Entonces, esto ya dijimos, ¿no? El nombre comercial es el nombre que le da la empresa que lo fabrica. Siempre va a estar debajo, y muchas veces lo ponen en letras más pequeñitas, el nombre genérico. En este caso también va a ir la concentración, ¿no? 50 miligramos por ml. La composición, entonces, lo que es el frasquito de medicamento, tenemos el principio activo, ¿no? Nos dice estanolosolol y los excipientes. Luego la vía, ¿no? En este caso es un medicamento para vía parenteral, vía inyectable intramuscular profunda. Y es un frasco ampolla que tiene 30 ml, multidosis. Y la posología viene generalmente un prospecto dentro de estas cajitas donde explica, ¿no? Lo que es la administración. El laboratorio que lo está fabricando, en este caso es Landerland, y la dirección. Esto es por si existe algún problema, un efecto adverso secundario muy fuerte, se pueda consultar al laboratorio, porque los laboratorios tienen registro también lo que es antídotos y también tratamientos en caso de efectos adversos secundarios. Y el regente farmacéutico, que es el responsable de que todo lo que es el medicamento tenga el principio activo sobre lo que es la dosis correcta, ¿no? Entonces, si dice el medicamento 100 miligramos, el, este frasco o este medicamento tiene que tener los 100 miligramos. Entonces, es responsable de ese medicamento, ¿no? En este caso nos dice Industria Paraguaya de importación, por tanto, tiene que tener sí o sí su registro sanitario. Estos son los datos que tenemos que ir observando en caso de que tengamos un medicamento y ver que toda la información y que el medicamento realmente cumpla con los requisitos para ser aplicado en el paciente. Recuerden que los medicamentos van a ingresar al organismo, por tanto, si no están elaborados adecuadamente, pueden intoxicar al paciente y esto puede generar riesgos a la salud de la persona y también, en este caso, riesgos al profesional, porque el paciente puede indicar que el profesional de salud es el que le ha recomendado este medicamento de forma errónea. Bueno, vamos a ver lo que es el estudio de la farmacología. Entonces, nos indica que tenemos esta rama de la farmacología que es la farmacognosia. La farmacognosia es una rama de la farmacología que va a estudiar el origen de los fármacos, ¿no? Entonces, va a estudiar qué elementos de la naturaleza tienen principios activos y de los cuales se van extrayendo los distintos fármacos. Y para esto nos indica que los fármacos tienen básicamente orígenes naturales, orígenes sintéticos y orígenes semisintéticos. Por naturales comprendemos que se extraen de animales, plantas, minerales que se encuentran en la naturaleza. Sintéticos son aquellos que ya el hombre los produce por reacciones químicas en ya empresas o en lo que son farmacéuticas, entonces pueden elaborarlos ya mediante reacciones químicas. Y tenemos los semisintéticos. Estos tienen una parte de algún organismo que los produce, ejemplo, las bacterias, y nos indica, se puede obtener mediante una tecnología que es el ADN recombinante. Esto quiere decir que pueden insertar el ADN o el gen, por ejemplo, de la insulina en una bacteria. Y esto hace que la bacteria empiece a producir insulina. Y esto hace que se obtenga grandes cantidades de insulina sin sacrificar animales, ¿no? Antes, por ejemplo, se obtenía de ciertos animalitos, como ser los chanchitos, entonces se tenía que sacrificar grandes cantidades para obtener una pequeña cantidad de insulina. Pero gracias a esto, que es el ADN recombinante, las bacterias lo van produciendo de forma constante. Solamente hay que nutrir a las bacterias. Y de esta manera podemos tener grandes cantidades de un determinado medicamento. Y bueno, ahí en la imagen se puede observar básicamente cómo se hace esto del ADN recombinante, ¿no? Tenemos un microorganismo, se le inserta lo que es un gen, un ADN, y el microorganismo posteriormente va a empezar a producir lo que es el medicamento. Ahora, hablando sobre lo que es el origen natural de los medicamentos. Entonces, dentro del origen natural tenemos el origen vegetal. Las plantas nos pueden proveer de medicamentos. Por ejemplo, nos indica las raíces de esta plantita, la ipecacuana, nos pueden dar también fármacos o principios activos. Luego tenemos lo que es los tallos. Entonces, los tallos de la planta nos pueden dar un medicamento que es la quinina.
Esto, por ejemplo, se utilizando aquí en América para el tratamiento de la malaria. Antes los españoles cuando llegaran aquí a este continente sufrían de esta enfermedad de la malaria o paludismo, pero no tenían un medicamento para tratarlo, entonces básicamente se aguantaban la enfermedad. Pero cuando llegaron aquí vieron que los pobladores originarios se trataban la enfermedad con esta plantita, ¿no? Con la quinina, y de su tallo sacaban justamente ese producto. Y con eso trataban la enfermedad y gracias a eso entonces se curaban. Luego tenían otras plantitas como ser las hojas de la belladona, producían lo que es la digital, que son medicamentos para el corazón. Luego otros frutos podían obtenerse lo que es este medicamento, los opiáceos. No sé si han escuchado, hay una planta que es la amapola, que está justamente aquí. Esta plantita lo pueden encontrar en la 16 de julio, lo he visto también en lo que es la feria de las plantas de la Lacita. Ahí están estas amapolas y su producto, sus semillitas, tienen este medicamento que son los opiáceos. Estos opiáceos son medicamentos que pueden estimular el sistema nervioso central y crean dependencia. Entonces, en China, por ejemplo, ha habido, digamos, varias personas que se han hecho dependientes de la morfina, de los opiáceos. Entonces, de estos opiáceos, ¿qué se obtiene? La morfina. La morfina es un potente analgésico que inhibe básicamente o inhibe casi completamente lo que es el dolor y genera un estado de euforia, alegría en el paciente. Entonces, se utiliza para casos de quemaduras extensas en la piel, traumatismos muy severos y un dolor muy fuerte, se utiliza la morfina. Y esta morfina justamente se obtiene de estos opiáceos y estos se encuentran, como les decía, en la amapola. Luego tenemos otros que nos sirven para dar un aroma, ¿no? Los productos como ser la menta. Entonces, la menta es una plantita también que se puede utilizar, ¿no? Para dar ese sabor, ese aroma a lo que son los productos. Y de la misma manera, existen plantitas que van a dar, ¿no? Por ejemplo, tenemos la artemisina o la artemisa, que es una plantita también que se encuentra de forma salvaje, ¿no? En lo que son los campos, los bosques, y de ahí se obtiene un medicamento que es la artemisina, que es también un potente antimalárico, es un poco más fuerte que la quinina. Y bueno, así existen varias plantas que las industrias farmacéuticas buscan constantemente para poder extraer el principio activo y venderlo, ¿no? Entonces, esto de la medicina tradicional es justamente eso, ¿no? Son estas plantitas, pero ya la empresa, la farmacéutica, ha extraído el principio activo y gracias a eso ya lo puede manufacturar y lo puede vender. Lo positivo en este caso es que ya se puede controlar la cantidad de dosis. En las plantas es un poco difícil, ¿no? Uno no puede decir, tómese una hoja, tómese medio tronquito, porque no se sabe exactamente cuál es la cantidad de principio activo que tiene la hoja, el tallo. Entonces es un poco complicado dosificar. Pero ya cuando se tiene lo que es el medicamento ya en forma de tabletas, comprimidos, ampollas, uno puede decir, no, administre 50 miligramos, 100 miligramos del medicamento y ya sabe que esa es la dosis. Entonces, esa sería una ventaja de los productos ya elaborados por las farmacéuticas. Pero todos estos provienen, como estamos viendo, de plantas en este caso. Y vamos a ver más adelante que vienen también de otros seres, como ser los animalitos. Bueno, dentro del origen natural, continuamos, tenemos, por ejemplo, ciertos medicamentos que en este caso son hormonas que se pueden obtener de los animales y se pueden aplicar a las personas. Ahí tenemos, por ejemplo, la insulina. La insulina es de origen porcino. Esto entonces se hacía hace tiempo. Ustedes saben, hay una enfermedad que es la diabetes mellitus. Esta diabetes mellitus puede ser tipo 1, puede ser tipo 2. Y en la tipo 2, cuando ya la enfermedad se ha descompensado, entonces necesita la aplicación de la insulina. Antes se utilizaba el páncreas de estos chanchitos para poder obtener lo que es la insulina. Y justamente se necesitaban, digamos, grandes cantidades de tejido pancreático para obtener una pequeña porción de insulina. Y esto generaba, digamos, un sacrificio enorme de estos animalitos, pero posteriormente con la tecnología del DNA recombinante, ya las bacterias producen constantemente insulina y no se necesita sacrificar animales.
¿no? Pero en un principio era de este animalito que se obtenía esta hormona. Luego tenemos la tiroxina, que se puede obtener de lo que es el ganado ovino, ¿no? Las ovejitas y también porcino, que era otra fuente de lo que es la hormona tiroxina. Esto porque algunas veces las personas sufrían de cáncer de tiroides y esto hacía que se les extirpen las glándulas tiroideas, ocasionando esto que no produzcan más hormona tiroidea. Y necesitaban, ¿no? Lo que es la administración de esta hormona para poder seguir viviendo. Ahora ya se lo está haciendo también de forma sintética, ¿no? Y esto hace que se obtenga más fácilmente lo que es la hormona sin sacrificar a los animales. Luego tenemos hormona del crecimiento, que también se obtiene de los mismos animales. Luego tenemos este anticoagulante, que es la heparina, que se obtiene del pulmón bovino y también de la mucosa intestinal de los cerditos. Como pueden ver, los cerditos pues, realmente nos proveen, ¿no? De varias hormonas. Y bueno, esto también ya se ha ido produciendo de forma sintética. Tenemos la heparina de bajo peso molecular, por ejemplo, que es un poco más positiva en su utilización porque ya no genera tanta alergia como la heparina normal. Luego teníamos, por ejemplo, el uso del estrógeno, que se obtenía de la orina de las yeguas preñadas, ¿no? En su forma de estriol. Y así teníamos varios otros medicamentos y hormonas que se obtenían de los animales, ¿no? Lo negativo era sacrificar muchas veces al animal para obtener lo que es la hormona. Pero ya con el avance de la tecnología, muchas de estas ya se han ido obteniendo de forma sintética. Otros medicamentos se van a obtener del reino mineral. Entonces, dentro de eso tenemos el carbonato de litio. Es un psicofármaco, es decir, se lo utiliza para tratamiento de enfermedades maníacas, enfermedades depresivas. Luego se tiene el azufre, el sulfato de magnesio, este es importante, ¿no? Para la preeclampsia, por ejemplo. Las soluciones fisiológicas, ¿no? Que es el cloruro de sodio, ¿no? Simplemente sodio y cloro, que es la sal común, ¿no? Que cuando se combina con el agua, entonces se puede obtener la solución fisiológica, en el cual se pueden hacer, por ejemplo, sueros, puede ser curaciones, ¿no? Lavados de heridas. Luego tenemos el lactato de sodio, el bicarbonato de sodio, cloruro de potasio, que también son medicamentos, pero que se obtienen mediante el uso de ciertos minerales, ¿no? Sodio, potasio, bicarbonato, cloro, magnesio, azufre, carbonatos que se los obtiene de los minerales y gracias a esto se puede también utilizar para el tratamiento de las enfermedades. Bueno, finalmente vamos a entrar a lo que es el origen sintético de los fármacos. Esto ya es un gran avance porque como pueden ver en la imagen tenemos ya equipo especializado, tenemos lo que son, ¿no? Estos hornos de presión, de combinación para reacciones químicas, donde se produce simplemente compuestos básicos y estos se combinan y van a formar ya medicamentos mediante lo que se llama transformaciones químicas. Uno de los que se ha ido obteniendo es el ácido acetil salicílico, que es la aspirina. Les decía que esto ya no se utiliza como analgésico, antipirético, antiinflamatorio, pero actualmente se lo utiliza como anticoagulante. La dosis obviamente ha bajado, ya son 100 miligramos que se va utilizando, pero evita lo que es la coagulación. Se lo ha usado bastante en esta enfermedad del COVID en personas que tenían riesgo de generar trombos o coágulos y se les daba estas aspirinas de 100 miligramos, principalmente también a personas mayores cuando se les ha hecho la vacuna con AstraZeneca, que tenía este riesgo también de generar trombosis, se les ha ido dando como profilaxis la aspirina de 100 miligramos. Otros productos son otro tipo de AINES. Tenemos la indometacina, el diclofenaco, piroxicam, que son analgésicos que también ya tienen un origen sintético para su producción. Luego nos menciona psicofármacos neurolépticos. Tenemos ahí la clorpromacina, el haloperidol, que también pueden generar no lo que es un grado de anestesia y también son llamados hipnóticos porque generan sueño en las personas. Luego ansiolíticos como el diazepam, antihipertensivos, clonidina, metildopa, que también se van produciendo. Bueno, aquí en la imagen tenemos la fórmula del ácido acetilsalicílico en el cual simplemente con combinaciones de carbono, oxígeno, hidrógeno se puede obtener ya la molécula para el tratamiento de lo que es la anticoagulación, básicamente.
Luego tenemos los de origen semisintético, es decir, medicamentos que se van produciendo por una parte reacciones, pero con, en este caso, microorganismos, ¿no? Entonces, son productos, nos menciona, con modificaciones o de modificaciones de la estructura química básica que tenía una droga natural. Hemos visto entonces el origen natural de ciertos medicamentos o fármacos, propiamente dicho. Entonces, se puede hacer modificaciones en la estructura química y producto de esto tienen mayor potencia y duración. Por ejemplo, se puede obtener el etinil estradiol. También se pueden obtener los glucocorticoides sintéticos y también opiáceos sintéticos, los cuales se obtienen modificando la estructura química original. Luego lo mismo, tenemos insulinas de larga duración, tenemos la eritropoyetina, la somatotrofina, los interferones, que normalmente son moléculas que se encuentran en los seres vivos que se pueden modificar lo que es la estructura básica y obtener nuevos medicamentos. Y dentro de esto también entra lo que es los medicamentos obtenidos por la tecnología del ADN recombinante, inyectar un gen o información al genoma de una bacteria para que la bacteria empiece a producir el medicamento. Vamos a ver ahora algunos términos y conceptos que tenemos que ir reconociendo porque nos ayudan bastante en lo que es el conocimiento de la materia. Tenemos el término de farmacotecnia y farmacia, ¿no? Entonces, ¿qué es la farmacotecnia y farmacia? Es una rama de la farmacología que va a estudiar lo que es la síntesis, la manufactura, la preparación y el expendio de las drogas. Entonces, básicamente se encarga de la primera parte, ¿no? Que es la producción de los medicamentos, fármacos, y debido a lo sensible que es esta parte, tiene que estar regido por las leyes, ¿no? Entonces, no cualquiera, yo no puedo fabricar mi medicamento, ¿no? No voy a mi cocina, agarro ciertos compuestos y me empiezo a fabricar, ¿no? Entonces, se necesita ciertos ambientes, equipos y permiso principalmente para poder producir los medicamentos. Tenemos la etnofarmacología, que nos habla sobre las propiedades de las plantas con fines medicinales. Entonces, en esta rama estudia las plantas, investiga, descubre las plantas para poder determinar si tiene algún principio activo para poder producir un fármaco. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el Amazonas, el bosque del Amazonas, donde se supone, se cree que existen muchas plantas para el tratamiento para distintas enfermedades. Entonces, las empresas están siempre buscando alguna planta que puedan aprovechar para poder sacar un determinado fármaco para el tratamiento de alguna enfermedad. Entonces, esta etnofarmacología justamente va a estudiar estas plantas con fines medicinales. Luego tenemos la farmacoepidemiología. Va a estudiar el impacto de los fármacos en la población. Entonces, estudia los grupos de personas, de población que son sometidos a un determinado fármaco y si estos no tienen reacciones adversas. De ejemplo, por ejemplo, tenemos lo que es el uso de las penicilinas que puede generar reacciones alérgicas en las personas. Entonces, la farmacoepidemiología lo que hace es buscar, ¿no? Cuánto de impacto tienen las reacciones alérgicas a la penicilina en la población. Y esto porque si, digamos, incrementa las reacciones adversas, este medicamento tiene que dejar de ser utilizado para evitar riesgos en la población. De la misma manera, está monitoreando lo que son ciertos medicamentos para evitar lo que es efectos secundarios o comprometer la salud de la población. Un ejemplo reciente teníamos justamente lo que es la aplicación de las vacunas. Las vacunas han estado muy controladas y también se han sometido a esta farmacoepidemiología y la vigilancia más que todo para evitar reacciones adversas o severas a las vacunas en la población que se ha ido administrando. Y como las reacciones no han sido, digamos, muy frecuentes, ha habido personas que sí han hecho una reacción, pero se las ha hecho tratamiento. Entonces, se ha ido viendo también la posibilidad de ampliar lo que es la edad de aplicación de la vacuna y también mediante estudios en otros países, la aplicación de vacunas en ya menores de edad, ¿no? En jóvenes e incluso en niños, ¿no? Para evitar el contagio del virus y de esta manera ya de una vez salir de lo que es la epidemia del SARS-CoV-2. Luego tenemos otro término, la farmacogenética. En este caso, estudia lo que es la influencia de la herencia
y los genes sobre los efectos terapéuticos. Entonces, puede haber ciertas enfermedades genéticas en las cuales hay deficiencia de ciertas enzimas o ciertos elementos celulares que pueden hacer muy susceptible a una persona a un fármaco. Entonces, estudia justamente esta herencia, los genes que pueden alterar lo que es el efecto farmacológico en una persona cuando se aplica un medicamento. Luego tenemos la farmacopea. Esta farmacopea básicamente se encarga de generar una lista seleccionada de fármacos. Entonces va haciendo una compilación de distintos fármacos, preparados farmacéuticos, los cuales pueden ser útiles y necesarios para una enfermedad. Es decir, va recolectando información de todos los fármacos que se van produciendo por las empresas farmacéuticas y va seleccionando los más importantes, los más útiles, los que tienen menos efectos secundarios, los que se ha visto que pueden hacer el tratamiento de una enfermedad en menos cantidad de dosis y también los que se pueden aplicar a mayor cantidad de personas. Entonces, esto es importante porque estos fármacos van a ser seleccionados y puestos en una lista. Aparte de eso, también van a ir investigando sobre el origen del medicamento, si es natural, sintético, semisintético, las propiedades físicas y químicas, si reacciona ante la luz, la humedad, el calor, el frío, entonces toda esa información. Se identifica todos estos medicamentos, se ve la potencia, ¿no? Cuánto de dosis para el tratamiento, la pureza del principio activo, se valora, ¿no? Lo que es también el uso, ¿no? La conservación, la dosis del fármaco. Entonces, todo esto va a encargar lo que es la farmacopea. Luego tenemos la farmacoeconomía. Este, esta rama de la farmacología va a estudiar o va a comparar lo que son los costes y efectos. ¿Qué quiere decir? Hay fármacos que son extremadamente caros, ¿no? Están por los 300, 400 bolivianos solamente una dosis y lo va a comparar con los efectos. Entonces, si es muy caro y el efecto es pobre, no se lo va a utilizar. Esto es importante no tanto para lo que es el tratamiento ambulatorio de un paciente, sino más que todo va a ser importante para centros de atención de varios pacientes. Entonces es importante para las hospitalizaciones. Entonces un hospital no puede darse el lujo de comprar los medicamentos más caros con efectos mínimos o débiles. Entonces tiene que poder comparar, ¿no? Lo que son medicamentos entre lo que es costo y efecto y adquirir los mejores medicamentos para el tratamiento de sus pacientes. Entonces, esto es importante también porque el hospital es responsable de la atención del paciente. Esto quiere decir que si no hace una buena atención, los pacientes se pueden quejar. Y también es importante porque en caso de los pacientes que trabajan y tienen un contrato laboral, si están enfermos, tienen su baja laboral y esa baja laboral genera pérdidas en la empresa. Entonces, siempre la empresa va a tratar de que el trabajador sea atendido y que que el tratamiento y medicamentos sean los más adecuados para que el paciente o para que el trabajador se recupere lo más rápido posible y también esté rápidamente ya incorporado a su fuente laboral. Y eso es importante para lo que es las empresas, por ejemplo. Y por eso es importante ver, ¿no? El costo y el efecto de un medicamento. Luego tenemos la farmacometría. Esto lo vamos a ver también en práctica, lo que es la cuantificación de los efectos de los fármacos. Ahí vamos a hablar sobre lo que es la dosis, la, lo que es la concentración mínima, la concentración máxima, tóxica, letal y la dosis usual. Entonces vamos a hablar mucho sobre lo que es la presentación también de los medicamentos, miligramos, mLs y básicamente lo que es la vida media en el plasma, en la sangre y todo lo que es el estadía o podríamos decir la permanencia de un fármaco en el organismo. Luego tenemos la farmacología experimental. En este caso, esto no se lo realiza, no, nosotros no hacemos esto mucho, es más que todo para las empresas farmacéuticas, las cuales cuando encuentran un nuevo medicamento, tienen que hacer un proceso de estudio, que es el ensayo clínico y el ensayo no clínico, que lo hemos ido viendo en el anterior tema. Entonces, mediante los ensayos no clínicos y clínicos se hace la investigación de la acción de un fármaco. Y si este realmente es útil, entonces sale ya a su venta para su utilización en las personas.
Tenemos ahora lo que es la toxicología dentro de la farmacología. Esta rama de la farmacología va a estudiar los efectos nocivos o los efectos tóxicos de los fármacos. Luego tenemos la farmacología clínica. Este estudia la eficacia, la seguridad de lo que es la terapéutica de los medicamentos, ¿no? Entonces, este nos va a dar lo que son las dosis para una enfermedad, para no intoxicar al paciente o evitar que la dosis no tenga un efecto. La farmacovigilancia, que era parte de la farmacoepidemiología, solamente que este vigila los medicamentos comercializados. Entonces, va haciendo revisiones en las farmacias para ver si los medicamentos cumplen todos los requisitos para su venta. Luego tenemos la cronofarmacología. Este es el estudio de medicamentos relacionados al ciclo circadiano de las personas. Esto quiere decir que muchas veces las personas van a tomar ciertos medicamentos que pueden afectar su ciclo circadiano. El ciclo circadiano es el ciclo de la persona de vigilia-sueño. Entonces, durante el día hay horas que la persona va a dormir o va a descansar y hay horas en las que va a estar activo, despierto en vigilia y va a trabajar o estudiar. Entonces, ese es su ciclo circadiano, su ciclo de vigilia y sueño. Entonces, hay medicamentos que pueden afectar este ciclo o pueden ser afectados por el ciclo circadiano. Entonces, la cronofarmacología va a estudiar esta situación. Luego tenemos la patología iatrógena. Esto es importante porque muchas veces uno receta un medicamento y le puede generar un problema de salud a una persona, como por ejemplo ser las alergias. Entonces, esta rama de la farmacología va a estudiar qué reacciones adversas se puede presentar por el consumo de ciertos medicamentos, para que nosotros ya estemos enterados y tengamos cuidado de no exagerar las dosis o no dar medicamentos, digamos, que puedan generar reacciones como alergias a una persona. Entonces, esta nos va a dar justamente, o esta rama de la farmacología estudia justamente eso, ¿no? Las reacciones adversas. Tenemos ahí en la imagen justamente podría ser una farmacología o una patología iatrógena, ¿no? Tenemos amelia, la falta de desarrollo de las extremidades, y esto se ha visto, por ejemplo, con un medicamento que era la Novalgina, ¿no? Que se ha comercializado hace tiempo, entonces daba este tipo de reacciones. No se tenía mucha información de estos medicamentos, entonces lamentablemente, muchas mamás han consumido estos medicamentos y los bebés han sufrido este tipo de efectos diatrógenos, ¿no? Que era la falta de desarrollo de extremidades. Y también vamos a ver otro medicamento que puede tener las mismas características. Por eso es importante tener mucho cuidado en la administración de medicamentos en las mujeres embarazadas, porque pueden tener este tipo de reacción. Hay una lista que es la clasificación de efectos farmacológicos en la gestación y donde la clasificación A que son medicamentos que se puede dar a mujeres embarazadas, ¿no? Pero generalmente no son medicamentos, son más que todo vitaminas. Y la clasificación B que se deben dar con mucho cuidado. En nuestro medio tenemos este listado que es el Formulario Terapéutico Nacional, que es un listado del Ministerio de Salud de los medicamentos esenciales, ¿no? Los más utilizados para tratar enfermedades. Este librito ya era muy antiguo, estaba data de los años 90 aproximadamente, y ha sido reemplazado por lo que es las guías de atención hospitalaria. Entonces ahí se tiene lo que son los medicamentos esenciales para el tratamiento de enfermedades. Entonces, si hacen sus rotes por algún centro de salud o un hospital, ahí van a tener lo que es el acceso a lo que son estos protocolos de atención de pacientes y para el internado, cuando vayan a provincia, les van a dar también el libro del servicio rural obligatorio, donde también se tiene un pequeño vademecum de los medicamentos que se pueden utilizar. Entonces, son medicamentos, como dice ahí, esenciales. Eso quiere decir que es para las enfermedades más comunes que se tiene en un país o una región. Ahora, aparte de esto, tenemos otros textos que son los vademecums, que son libros realizados y distribuidos por laboratorios, por diferentes laboratorios farmacéuticos, pero que tienen el visto bueno y están revisados por el Ministerio de Salud. Entonces, tenemos vademecums de varios países. Existe vademecum de Bolivia, hecho por las farmacéuticas, ¿no? Aquí en nuestro país tenemos de Argentina, Chile, México. Uno de los más completos aquí en lo que es América es el vademecum de México,
pero lamentablemente no todos los medicamentos que están en este Vademecum lo tenemos en nuestro medio, ¿no? El que más se aproxima a nuestro medio es el de Argentina. Pero como tenemos cercanía con ese país, se pueden traer medicamentos de ese país para ciertas enfermedades que no son muy comunes en nuestro país, pero tenemos acceso, ¿no? Bueno, entonces esto, como les decía, el problema es que están hechos por laboratorios, entonces va a estar lleno de nombres comerciales, no tanto nombre genérico. Va a tenerlos, pero en letra más pequeña, pero más que todo va a abundar los nombres comerciales. Entonces, esa es la desventaja cuando se tiene estos compilados hechos por laboratorios farmacéuticos. Bueno, llegamos a lo que es la prescripción. Nosotros entonces, para poder prescribir un medicamento, necesitamos realizar lo que es la receta médica. Entonces, esta receta realmente es una orden escrita para que el paciente pueda adquirir un medicamento, un determinado medicamento para el tratamiento. Entonces, al ser una orden escrita, es un documento legal, nos indica es un documento médico legal. Esto quiere decir que si pasa algo, el paciente se intoxica o le pasa algo, inmediatamente lo que van a hacer es agarrar esa receta y lo van a mandar, ¿no? A lo que es el fiscal o el juez, el que atiende el caso, en caso de que hagan un juicio, ¿no? Por negligencia. Y se va a ver si la receta está elaborada correctamente o si tal vez el medicamento no era el adecuado o si es culpa de de la farmacia o del paciente por haber incumplido lo que se indicaba en la receta. ¿Listo? Entonces, es un documento que tenemos que tener cuidado. Está normatizado. Esto quiere decir que existe ya normas sobre lo que es el nombre o ciertos datos que tiene que ir en la receta médica. Por tanto, no tenemos que olvidarnos de esa parte. Ya en las prácticas van a justamente elaborar estas recetas, entonces aquí simplemente les voy a dar la información general y ya ustedes van a ir practicándolo en sus clases prácticas con sus docentes. Solamente recomendarles, ¿no? Que tengan cuidado al elaborarlo, no lo hagan a la rápida, porque si hay problemas, entonces van a utilizar esto como documento legal, ¿no? O médico legal. ¿Esto quiénes lo utilizan? Lo utilizan los médicos, los odontólogos, los veterinarios. Normalmente las licenciadas, las auxiliares no hacen recetas, ¿no? No está dentro de sus atribuciones, pero en casos de emergencia podrían hacerlo. Por ejemplo, en provincias donde se tienen los puestos de salud, no podemos negarle la receta a un paciente, entonces solamente está tal vez un auxiliar, una licenciada, y ellos también podrían elaborarlo, pero en estos casos así excepcionales, donde no se tiene otro profesional para elaborarlo, pero normalmente en los centros de salud para adelante, entonces ya son estos profesionales, ¿no? Odontólogos, médicos, veterinarios que pueden elaborar, ¿no? Los veterinarios ya más que todo a su área, no pueden recetar para personas, sino ellos van a recetar ya para sus animalitos, ¿no? Para los perritos, los gatos, pero no pueden recetar para las personas. Claro, tienen el conocimiento, pero no lo pueden recetar porque su formación es más para la atención de los animales. Entonces, eso también como detalle. Bueno, ahí tenemos recetas. Por ejemplo, aquí, ¿no? Nos da los datos del centro de salud, de establecimiento, datos de teléfono. Y bueno, esto no es una receta adecuada porque no da más datos, ¿no? Nombre del paciente. Algo importante es que la receta médica es propia de cada paciente. Entonces, cada paciente tiene su receta. En este caso no están los datos del paciente, solo dice un polvo al día, ¿no? Entonces, no tiene sentido. ¿Listo? Ahí iría el nombre del profesional que ni siquiera se nota. Entonces, si esta receta, digamos, pasa algo con el paciente, directamente al que ha escrito la receta va a tener problemas, ¿no? Por hacer incompleto su documento. Luego tenemos aquí otra receta, ¿no? De geriatría, nombre, teléfono, no nos da, ¿no? Rosa, ¿no? Diagnóstico no le pone y dice, no, mitracina 500 miligramos, ¿no? Entonces, en este caso tiene que poner, ¿no? El horario, cada cuántas horas, ¿no? Entonces es importante colocar cada cuántas horas se debe administrar, ¿no? Solo dice día a día.
pero debería poner una hora en específico para que el paciente se oriente, ¿no? Entonces, muchas veces, nosotros suponemos que por sentido común una persona puede tranquilamente tomar su medicación, pero hay que darle toda la información necesaria para evitar confusiones y que posteriormente el paciente se intoxique con los medicamentos. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esa situación. Muy bien, vamos a quedar en esta parte. La siguiente clase vamos a continuar con lo que es la receta también y lo que es el código de deontología para lo que es la prescripción de medicamentos. Hasta este punto no sé si tienen dudas o algún comentario.